Este jueves se conoció el informe que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa elaboró a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto al proyecto de ley Jaguar 3.0, es decir, la tercera versión de esta iniciativa que el Poder Ejecutivo pretende sea sometido a referéndum y que también dos ciudadanos han insistido ante el tribunal para que autorice una consulta popular por iniciativa ciudadana. Hay varios aspectos salientes de este informe, mientras seguimos a la espera de conocer el criterio de la Sala Constitucional en relación con esta iniciativa. De hecho, ni siquiera hemos conocido el fallo completo con respecto a la segunda versión del proyecto. Varios aspectos salientes, decíamos, en relación con esto. De hecho, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa establece que la reforma que se plantea no es necesaria. ¿Por qué? Porque está contenida en la normativa vigente en nuestro país. Les leo puntualmente. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 2024-21-375, lo planteado en el artículo 2 de la propuesta, que pretende modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ya forma parte del ordenamiento jurídico del país, específicamente en cuanto establece que las funciones, decisiones y actuaciones de la Contraloría General de la República no podrán sustituir o abarcar competencias propias de la administración. La reforma planteada no constituye una innovación, ni una reforma, ni una derogatoria. Eso es textualmente lo que concluye el informe de servicios técnicos para el Tribunal Supremo de Elecciones. Elementos puntuales. Establece que no hay una conectividad entre tres elementos fundamentales del proyecto. En primer lugar, el título no se relaciona con la exposición de motivos ni con el articulado que finalmente tiene el proyecto. Y eso es un tema muy importante porque las tres cosas tienen que tener un hilo conductor y en este caso no ocurre. El proyecto finalmente se llama Ley Jaguar para el impulso del desarrollo nacional. En la exposición de motivos se plantea algunos elementos que al final no quedan, no se reflejan en ese título y tampoco quedan en el articulado. El proyecto queda con tres puntos esenciales. Uno, que tiene que ver con las reglas paritarias. Otro, que tiene que ver con asignarle funciones al Subcontralor General de la República. Y el tercero, que es esta precisión en el artículo 12 del proyecto de la ley constitutiva de la Contraloría General de la República, de manera que ahí se establezca que la Contraloría no puede asumir acciones que le corresponden a la administración activa. Entonces, no hay una correlación, dice Servicios Técnicos. Y si no hay una correlación, eso repercute en el hecho de que el proyecto no tiene una unidad temática. Ese es un primer elemento. Luego, Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa también le dice al tribunal, en este informe, que en el tema de asignarle funciones al Contralor General, al Subcontralor General de la República, que eso no es procedente, porque el subcontralor está subordinado al contralor. Y pone dos ejemplos de cómo eso funciona en el sistema costarricense, más allá de que ha venido funcionando así en el caso de la propia Contraloría. En la Defensoría de los Habitantes hay una plaza que es la de defensor, o en este caso una defensora, que es la que está en funciones, y hay un defensor adjunto o una defensora adjunta. Y esa segunda persona está subordinada a la primera, que es la que le asigna las funciones, más allá de que esa segunda persona sustituye a la primera en sus ausencias. Y ocurre lo mismo también en el caso de la Procuraduría General de la República, donde hay un procurador general y hay un subprocurador general que sustituye a aquel en sus ausencias, pero también tiene funciones que aquel le asigna
normalmente en el desempeño diario. Entonces, esos dos ejemplos pone Servicios Técnicos para sustentar el criterio de que en el tema de la Contraloría no hay ninguna razón para pensar que el subcontralor no hace nada simplemente porque en ninguna parte dice estas son sus obligaciones. Entonces, ese es un segundo gran tema que plantea el informe del que estamos hablando y que es fundamental. Ahora bien, más allá de eso, Servicios Técnicos llega a la conclusión de que en realidad las tres versiones del proyecto que han sido presentadas hasta ahora son uno solo. ¿Y por qué lo dice? Porque si se toma el primer proyecto que se presentó y se compara con el segundo, que de hecho en el informe viene un cuadro amplio revisando estos aspectos, se denota que los elementos que quedaron en el segundo tienen la misma redacción que en el caso del primero. Y si se compara el segundo con el tercero, de nuevo ocurre lo mismo. Es decir, ¿qué hicieron? En el segundo quitaron unos elementos del primero, pero el resto lo dejaron igual, está redactado exactamente igual. Y en el tercero, de nuevo, quitaron unos elementos que venían en el segundo, pero lo que quedó en el tercero está redactado exactamente igual. Por eso, Servicios Técnicos estima que en realidad estamos hablando del mismo proyecto con dos textos sustitutivos. Este es un detalle que creo que va a ser interesante en la discusión, tanto la que tendrán que tener los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones en el análisis de todo el proceso para determinar si autorizan la recolección de firmas para este referéndum, como los diputados a la Asamblea Legislativa, que también deben definir si envían el asunto al Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que el Ejecutivo intenta esto por dos vías, ¿verdad? Una presentación que se hace directa, primero a través del presidente Chávez en la primera versión y luego a través de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, en las dos versiones subsiguientes, pero también con dos ciudadanos que llevan el asunto directamente al Tribunal Supremo de Elecciones pidiendo un referéndum por iniciativa ciudadana. Edgar Espinosa y Alberto Cabezas. Entonces, sí, están empujando en dos direcciones. Por eso es que el asunto hay que verlo en esas dos perspectivas. Ahora bien, hay otro tema que Servicios Técnicos trae a colación, que creo que es interesante que lo tengamos presente. Le recuerda al Tribunal Supremo de Elecciones que la ley que regula el referéndum en nuestro país establece que para que un referéndum sea vinculante, para que el resultado de un referéndum sea vinculante para el Estado costarricense, en él tienen que haber participado al menos el 30% del padrón. Y eso es un detalle a tomar muy en cuenta porque de darse el referéndum, sí se tendría que cuidar ese detalle de que participe al menos el 30% del padrón, no de la ciudadanía, ojo, el 30% del padrón. Pero es un dato llamativo porque, por ejemplo, en las elecciones municipales hay cantones donde el nivel de participación anda muy por debajo de eso. Entonces, eso es un reto para los gestores de esta iniciativa que tendrían que asegurarse una participación a ese nivel. Y lo otro que señala el Departamento de Servicios Técnicos, porque esto lo preguntó específicamente el Tribunal Supremo de Elecciones, es una propuesta de cómo sería la pregunta que iría en la boleta. Y la propuesta que plantea Servicios Técnicos es: ¿aprueba usted sí o no el proyecto denominado Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica? Esa sería la pregunta en caso de concretarse el referéndum, al menos de acuerdo con el punto de vista del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Pero antes de llegar ahí al tema de la pregunta,
los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones van a tener que valorar todos estos otros elementos de los que hemos hablado, que están contenidos en el informe que les remite el día de ayer Servicios Técnicos, con una serie de precisiones en torno al contenido del proyecto tal cual quedó, y que es muy corto en relación con lo que inicialmente se había pretendido por parte del gobierno de la República. De hecho, ya no contiene propuesta de reforma a la Ley General de Contratación Pública, ni propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Habdeba, que eran temas fundamentales que venían ahí incluidos en la primera versión. Este es el cuadro a hoy, reitero, cuando todavía está pendiente conocer el fallo completo de la Sala Constitucional, que señaló inconstitucionalidades en todos los artículos del proyecto, pero que no conocemos las justificaciones y las explicaciones de los magistrados, y tampoco conocemos el criterio de la Sala todavía con respecto a la tercera versión de este proyecto que ha sido presentado tanto ante la Asamblea Legislativa como ante el Tribunal Supremo de Elecciones, en procura de que se llegue a un referéndum. Estaremos pendientes del desarrollo de esta materia, recordando también otro aspecto muy importante, ¿verdad? El calendario va corriendo, el reloj va corriendo, y se va reduciendo el espacio que hay para ir a un referéndum, porque recordemos que no puede haber referéndum en el lapso de 6 meses previo a las elecciones. Entonces, de darse un referéndum sobre este tema, tendría que ser como máximo al 31 de julio del próximo año. Estamos hablando de que son 8 meses y fracción lo que queda en este punto para avanzar en esa decisión, y cada vez como que se nubla más el panorama. Pero veremos qué pasa. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden también que ya está disponible nuestra app. Nos buscan como despertar.cr y así pueden estar en contacto con nosotros. Gracias.